Hola, ¿qué tal? Te saludo en el nombre precioso de Jesús. Nombre que está por sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes una palabra preciosa de parte de Dios. Gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que nos da de poder compartir esta escritura contigo, este mensaje de este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la venida del Señor, del regreso de Cristo a la tierra. Y la Biblia dice que es inminente su regreso, su venida está profetizada, está prometida. Y bueno, en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, aquí nos habla de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Del regreso del Señor a esta tierra. Dice ahí en el versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos en esta hora cómo nos habla de una promesa. Se hizo una promesa y aquí Pedro dice que el Señor no está retardando su promesa. Según algunos ya la tienen por tardanza. ¿Cuál es la promesa a la cual se refiere Pedro? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, en este momento, en esta hora. Y dice ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice el versículo número 10 y 11 del primer capítulo del libro de los Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, dice, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa del regreso de Cristo a la tierra es lo que vemos en esos versículos. Vemos que en estos tiempos hay una promesa de que Él va a regresar. En estos tiempos en los que la gente está hablando acerca de la venida de Jesús, en la que hay interés, vemos cómo hay comezón por oír la palabra de Dios. Pues hoy queremos compartir esto de la venida de Cristo, porque es importante que nosotros tengamos este conocimiento que da la palabra. Vemos aquí cómo se da una promesa de que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces hay una promesa de que el Señor Jesús regresa. Hace ya 2020 años que Él partió, pero Él va a regresar y nosotros tenemos que entender que nosotros debemos estar esperando su venida, no relajarnos, no pensar que ya el Señor tardó y que Él ya no va a venir. No, aquí dice que el Señor no retarda su venida. Hay algunos que la tienen por tardanza, pero la promesa está vigente. Vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que es un capítulo muy importante en toda la Biblia, porque ahí se nos habla, precisamente, y Jesús nos revela la existencia de las moradas celestiales. Y Él dice aquí: no se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueran, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y querido amigo, hermano, en esta noche vemos cómo el deseo de Jesús es que la iglesia esté donde Él está. Y Jesús está preparando moradas celestiales. Dice: crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre. Noten cómo Jesús tiene una relación muy estrecha con el Padre. Jesús tiene una relación muy cercana con el Padre. Por eso Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él ha ido a preparar moradas celestiales, porque Él dice: sí, y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar. Noten, Él promete: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vemos en esta hora cómo el apóstol Pedro, él habla de esta promesa. El Señor no retarda su promesa. Dice: según algunos la tienen por tardanza.
ahí en la tercera carta de Pedro, en la segunda carta, perdón, de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente. Él tiene paciencia. Dice aquí que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda. Dios, Él ama a la iglesia, pero Él también está dando oportunidad de que la iglesia sea una iglesia avivada, una iglesia que pueda andar en santidad, una iglesia que pueda realmente andar en el gozo del Señor. Una iglesia viva, no una iglesia muerta. Por eso dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos cómo el deseo de Dios es que haya salvación en este mundo, en esta tierra. ¿Sí? La promesa de su venida está vigente, es inminente. En cualquier momento, en cualquier... dice que en un abrir y cerrar de ojos puede ser esta venida de Jesús. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparada, una iglesia preparada, una iglesia lista, una iglesia que sigue trabajando, una iglesia que no porque no nos estamos congregando en el templo vamos a ser flojos, vamos a dormir, vamos a relajarnos. No, debemos ser una iglesia viva que está esperando la venida de nuestro Rey, la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia habla de esta venida, de este regreso de Cristo a la tierra. Es una promesa de este estudio que estamos viendo hoy. También la Biblia nos habla de que habrá una tribulación cual nunca la ha habido en la tierra, ni la habrá. Dice ahí en Mateo capítulo 24, ¿sí? Entonces, después de esta venida del Señor, aparecerá, dice, vendrá esa tribulación. Él quiere llevarse a la iglesia. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso yo te invito en esta noche, tú que me estás oyendo, que tú abras la puerta de tu corazón, que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete, ¿sí? Pon tu fe en Él. Dice que aquí la Escritura dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metamelomai, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos del pecado, de la maldad. Necesitamos reconocer que hemos vivido lejos de Dios. Por eso estos son días de oportunidad de los que estamos ahí en nuestra familia y en esta casa. Pero no por eso son tiempos de confort, de comodidad, sino hay que buscar a Dios. En estos tiempos se oyen las noticias de que el estar en casa, de que las familias en este tiempo, pues ha habido algunos problemas, algunos detalles, pero es necesario que ahí tú en tu casa busques al Señor, que tú puedas realmente arrepentirte, ¿sí? Para que la salvación llegue a tu vida, llegue a tu familia, llegue a tus hijos. Vean ustedes en esta hora cómo el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, vemos cómo el apóstol Pablo trae una revelación a nuestra vida. Trae algo que nos enseña acerca de este regreso de Cristo a la tierra. Nos detalla de una forma bien hermosa cómo será este acontecimiento. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dice, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos habla de esto que va a suceder. Esto es algo futuro, que nos habla acerca del regreso de Cristo a la tierra. Aquí nos habla de que el Señor viene. Dice que con voz de mando, con
con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice, Él descenderá del cielo, ¿verdad? Él viene por la iglesia, Él viene por su pueblo, Él viene por los que creen en Él. Los que no creen en Él no pueden ser arrebatados por Él, solo es por los que creen en Él. Si tú crees en Él, si tú le has entregado tu vida, si tú lo estás esperando, pues tú te vas en el arrebatamiento, en esta venida de Cristo a la tierra por los suyos. Dice que el Señor viene, entonces con Él vienen los que habían partido ya, ¿sí? El Señor viene y Él no viene solo, Él viene acompañado de los que ya habían partido. Y Él viene con sus ángeles, ¿sí? Y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición es saber que en estos tiempos, pues nosotros necesitamos afirmar nuestro corazón, porque la venida del Señor, pues es algo que es inminente. Él viene pronto, y nosotros debemos desear esa venida. Oh sí, ven Señor Jesús. Así que hay que prepararnos. Muchos pueden decir, pues yo no estoy preparado, yo no sé si me vaya o no. Entonces hoy hay que afirmar nuestro corazón, hay que buscarlo ahí en tu hogar. Tú tienes que pues buscar al Señor, leer su palabra, orar, cantar alabanzas, para que el fuego en tu corazón no se apague, sino que tú realmente puedas estar en esa pasión de amor del Señor. Estos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, lo estamos viviendo. Como en estos tiempos la gente tiene comezón de oír del Evangelio, de conocer la palabra. Muchos hablan de la venida del Señor. Entonces aquí vemos en esta hora cómo el apóstol Pablo nos habla de esta manera tan clara, tan sencilla, y no nos vamos a confundir en este regreso de Cristo por la iglesia, por su pueblo. ¿Sí? Yo quiero terminar en esta hora con otro pasaje que está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Tú y yo tenemos esta esperanza de la venida de Cristo. ¿Sí? El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, nosotros el día de hoy estamos llamando a un arrepentimiento para que hoy pueda haber salvación en tu vida, que hoy pueda haber salvación en tu hogar. Como dice el apóstol Juan, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica en Él, así como Él es puro. Entonces tú y yo como iglesia, tú y yo como hijos de Dios, nos purificamos, tenemos esta esperanza en el regreso de Cristo por la iglesia, por nosotros, el día que Él venga. ¿Sí? Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, seremos semejantes a Él, así como nosotros el día de hoy tenemos que tener esta esperanza, seremos igual a Jesús. Oraré ahora por ti. Todos aquellos que quieren venir a Cristo, hagan esta oración en arrepentimiento y díganle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, cámbiame, transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy me arrepiento, hoy vengo delante de ti. Señor, yo quiero irme contigo en ese arrebatamiento, en esa venida que tú vienes. Tómame, Señor, ven a mi corazón, limpia mis pecados, perdóname y derrama sobre mí de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora oro por la iglesia. Padre, oro por la iglesia, que tú la fortalezcas, que tú la bendigas, que sea una iglesia viva, no una iglesia muerta, una iglesia, Señor, que aunque no estamos en los templos ahorita, sea una iglesia que te busque, una iglesia apasionada, una iglesia que pueda leer la Biblia, orar, que pueda oír alabanza, que pueda alabarte, Dios, una iglesia que puede, Señor, predicar tu palabra, una iglesia que está esperando tu venida. Bendigo la iglesia, Señor, porque en estos días en el que, Padre, hay esta necesidad, hay esta pandemia, nosotros declaramos una iglesia poderosa, una iglesia, Señor, viva, una iglesia, Señor, bendecida, Padre, una iglesia que tiene poder y autoridad, y que, Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre Celestial,
Señor, sanidad, Señor, sobre México, sanidad sobre los hogares, Padre. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, tomamos poder y declaramos que este virus, Padre, se deshace, que este virus, Padre, se va de nuestro país, y México, Padre, es un país que no habrá tanta mortandad, Señor, sino que es un país que va a haber un avivamiento, Señor, de salvación, de arrepentimiento, Señor, de pasión por Cristo. En Cristo Jesús bendigo la iglesia ahora. Amén y amén. Pues qué bendición haber compartido contigo esta palabra. Te bendigo y declaro que te va a ir bien. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todas las familias. Pronto nos veremos, pronto seguiremos estudiando la palabra. Hasta luego, Dios te bendiga.